Hello mi gente, Dios les bendiga. Estamos aquí en un nuevo episodio, una vez más en tu podcast Viviendo como Daniel, un podcast donde hablamos de la palabra del Señor, contenido que edifica, contenido cristiano. Así que yo les invito a que se puedan ver todos los episodios anteriores porque hay palabra del Señor y que se puedan informar en esto porque son personajes que quizás conocemos, pero simplemente de oídas. No nos habíamos sumergido en la historia como ahorita. El día de hoy me acompaña aquí una joven de fuego de nuestra congregación que se va a estar presentando. Hola, soy Juliet y también pertenezco a la Iglesia Restauración. Realmente hoy es un capítulo bastante, vamos a decirlo así, como de dos partes. Tenemos aquí como un verso. Yo lo pongo así más o menos. Que prácticamente vamos a hablar acerca de cómo una persona puede ser manipulada y cómo una persona puede llegar a manipular a alguien, puede ser influenciar a alguien, y cuáles son los riesgos, cuáles son los daños, cuáles son todas esas cosas pequeñas que aunque uno puede leer el capítulo, por lo menos yo siempre tengo como el pensar de que yo puedo leer el libro, vamos a colocar el libro de Esther, pero la pregunta siempre está, ¿cómo aplico esto a hoy en día? ¿Cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo se aplica a lo que está aconteciendo actualmente? Eso siempre es lo importante, la aplicación en todo esto. Y realmente me emociona mucho el tema que vamos a hablar hoy, porque es un tema que, así como se desarrolló en aquel tiempo, se está desarrollando hoy actualmente. Y es un tema alarmante. Bueno, y se me olvidó decir, pero mi nombre es Kay Jim, y como les decía, es mucho gusto estar aquí, nuevamente estar hablando de la palabra, y es que traemos un tema potente, un tema de influencer o influenciado. Yo creo que es algo que te tienes que preguntar en este siglo XXI, porque los influencers son algo que son el boom ahorita, sí. Pero ahora hablemos de los influenciados. Una cosa que decías tú que me llamó mucho la atención, es como antes se movió, ahorita se está moviendo. Y es que de eso hablamos, no importa el tiempo en el que se escribió la historia, sino ahorita, que se está volviendo a repetir y que los protagonistas de ella somos nosotros. Es verdad. Y sobre todo es que así, la palabra no tiene fecha de vencimiento, no caduce. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y así como impactó, y así como se escribió la Biblia en aquel momento, y muchos van a pensar, no es que la Biblia tiene cosas viejas, las cosas que no, porque todo lo que vamos a hablar hoy, todo pasa y sigue pasando y va a seguir pasando, porque la Biblia no caduce, la Biblia no tiene fecha de vencimiento, la Biblia siempre se va a mantener, y todo lo que esté dentro de la Biblia siempre va a tener vigencia hacia el futuro o hacia el presente, cualquiera de las dos es válido. Bueno, y asimismo, ya introduciéndonos al contenido principal del episodio del día de hoy, te invito a que, como siempre, puedas abrir tu Biblia ahí en tu casa en el libro de Esther, capítulo 3, desde el verso 7 en adelante vamos a estar leyendo. Y es que hablamos de estos personajes, Amán, Mardoqueo, el rey Asuero y Esther, que normalmente tiene como tiempito que no se menciona, pero ya se va a mencionar. Y es que, como les dije, si nos vamos al verso 7 del capítulo 3 de Esther, dice, en el mes primero, que el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y si tú quieres entender por qué Amán estaba echando la suerte y todo esto, tienes que ver el episodio anterior y el más anterior aún, para que puedas entender el motivo por el cual este hombre estaba echando la suerte. Y es que él quería asegurarse de que el plan que tenía en contra de los judíos por causa de Mardoqueo saliera a la perfección. Por tanto, él acudió a esto, a la suerte, para decir, bueno, si yo elijo el 21 de abril, que ese día, a la hora, o sea, todo salga perfecto, porque él acudió a la suerte, cosas que en el Señor no hay. En el Señor no existen eso de la suerte, sino los propósitos de Dios, no las casualidades ni nada de eso. En el Señor no existe eso, existen puros propósitos. Así que, bueno, este hombre decidió acudir a la suerte para decidir el día en que se iban a exterminar a todos los judíos de la paz de la tierra, por así decirlo. O por ejemplo aquí, en la nación, porque si nos vamos al verso siguiente, dice que, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido
y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Traduciendo todo esto, podemos decir en resumen que este hombre le dijo al rey, él se inventó una excusa, por así decirlo, decirle, no, este pueblo no cumple tus leyes, este pueblo, si tú dices esto, no lo hace, si tú dices que coman lechuga, ellos no comen lechuga, o sea, este tipo de cosas, ¿verdad que sí? Y es que esto fue, todo se detonó porque él dice que no obedecían las leyes, era porque Mardoqueo no se había doblegado ante Amán, cuando el rey había declarado que todos los siervos debían doblegarse ante Amán. Por eso él dice, él incluyó a todos los pueblos, cuando él no había tenido contacto con otro judío, porque la Biblia no menciona otro judío con el que Amán haya tenido contacto, pero la Biblia sí menciona que Amán tuvo un poco solamente meterse con Mardoqueo, y por Mardoqueo fue que él creó este plan, que decidió acudir a la suerte, porque él quería matar a todos los judíos, y él se presenta ante el rey. Yo me imagino que Amán estaría como endulzando al rey. Estaba manipulándolo, influenciándolo, porque esto es algo que vamos a ver más adelante, la personalidad de Amán. Y es que le estaba influenciando al rey. ¿Para qué? Para que el rey diera la orden de que mataran a todos los judíos, porque aunque Amán había sido ascendido, Amán no tenía la suficiente autoridad o potestad sobre el reino para dar una orden y que ésta se llevara a cabo. Entonces, él estaba amansando al rey, porque el rey era el que tenía el sello. Porque antes, un dato curioso por si no lo sabían, antes los reyes tenían un anillo, que era el sello oficial. Este anillo significaba la autenticidad o la autoridad que se daba. O sea, si llegaba un documento dado por el rey, siempre tenía que pasar por el rey y ser firmado, ser sellado con el sello real. Esto, cuando veían el sello en las otras provincias, decía, bueno, ok, este documento es veraz, porque estoy viendo el sello del rey, no estoy viendo otra cosa, porque no le iban a sellar con otra cosa y que se llevara a cabo la ley. Tenía que ser sellada por el anillo del rey. Entonces, el anillo del rey significaba autoridad, significaba todo, porque a donde se pusiera ese anillo, ese sello, significaba que la aprobación del rey estaba ahí. Y es que más adelante de la historia, dice que Amán le dijo al rey, si te place, decreta que estos sean destruidos, y él manipuló al rey y le ofreció hasta dinero, porque nos vamos a la palabra, dice, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, en pocas palabras le dijo, bueno, si a ti te place destruir a los judíos, y yo te voy a dar esto, 10.000 talentos de plata, como que no hay ningún interés de por medio, no hay nada. No hay ninguno. Entonces, dice más adelante que entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán. Y yo quiero aquí aclarar y recalcar un punto. Y es que, como te decía, miren lo grande que tenía la autoridad un simple anillo. Un anillo que el rey decidió quitarse y dárselo a Amán, que en su momento, por la manipulación, a él le pareció una decisión correcta, pero más adelante veremos que no es una decisión correcta, porque en Amán no había la suficiente humildad ni sabiduría para manejar todo el reino y para tener en su mano ese anillo que significaba mucho. Así que Juliet, háblanos la personalidad de Amán, a la persona que el rey se quitó el anillo y se la entregó. Bueno, realmente para hablar un poquito acerca de lo que es Amán, él prácticamente en su mente, él decía que bueno, por uno pagan todo. Como Mardoqueo no se quiso doblegar, él dijo, bueno, como él no se quiso doblegar, yo me los mato a todos, pues, y listo. Y no es así, no es como la manera de hacerlo, porque él prácticamente iba a cometer un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Cuando tú determinas en tu arrogancia, porque sentía tanta rabia de que Mardoqueo no se quiso doblegar, que él dijo, ok, como él no se quiso doblegar y él es judío, ok, yo los mato a todos. Pues. O sea, eso le pegó en el ego, en el orgullo. En el orgullo, en el ego, exactamente. Pero antes de seguir hablando de esto, vamos para un corte, regresamos y seguimos hablando y entrando más en este tema, porque esto es apenas el comienzo de lo que se viene y de lo que se vendrá más adelante.
aquí seguimos otra vez en la continuación de lo que estamos hablando anteriormente, y prácticamente como un pequeño resumen, estamos hablando acerca de las personalidades de Amán y el rey Asuero, cómo estos se pudieron como de colocar de acuerdo, o mejor dicho, cómo Amán pudo influenciar de tal manera al rey Asuero para cometer una matanza a nivel general, porque por uno pagaron, y mejor dicho, iban a pagar muchos judíos, solamente porque Amán sintió molestia sobre un judío que no se quiso postrar. Él decidió matar a todos los judíos por un judío solamente, y esto habla mucho de su personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad de Amán es una personalidad maligna, es una personalidad satánica. ¿Por qué? Porque la personalidad de Amán tenía sed de poder, venganza, altivez. Él tenía prácticamente todo lo malo, o sea, todo lo malo. Él quería poder, él quería venganza, él quería liderar, él quería ser la máxima autoridad. Él un poquito le decía al rey Asuero, quítate para ponerme yo. ¿Por qué? Porque él quería tanto poder, o sea, él influenció y manipuló de tal manera al rey Asuero que incluso gracias a esa manipulación se enviaron decretos a las 127 provincias para exterminar a los judíos. O sea, imagínate la magnitud de la manipulación. Y así obra el Satanás, así obra el diablo. ¿Cómo así? Me dirán. De que ese tipo de personas, por eso digo mucho que no te conviertas en un Amán. No te conviertas en aquella persona que influencia a las personas de más rango para poder sembrar división, para poder ser líder, para poder ser tantas cosas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque siempre termina en un mismo motivo. Siempre termina bajo un mismo destino, que es la muerte. Y tenemos muchos ejemplos. El rey Nabucodonosor, ya que nosotros venimos anteriormente de Daniel, y el episodio pasado se habló de Daniel, esto es de Dios. El rey Nabucodonosor, él tenía ansias de poder, él no quería soltar el poder, y fue tanto la ambición del poder, que el Señor le dijo, ok, el poder no es tuyo, el poder lo tengo yo, es mío. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál fue el destino del rey Nabucodonosor? Fue la muerte. ¿Y cuál fue el destino de Amán? La muerte. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? A que gracias a lo que es la altivez, la arrogancia, la manipulación, la influencia hacia las personas, puedes llevarte a la muerte. ¿Por qué? Porque te estás dejando usar por Satanás, te estás dejando usar por el mismo diablo. Esto no trae nada bueno, no trae nada bueno para tu vida. Y a diferencia del rey Asuero, el Amán siempre utilizaba esto para poder influenciar, para poder manipular, para crear división. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscaba Amán? Amán lo que buscaba era prácticamente un exterminio. Amán lo que buscaba era ¿cuál era su propósito? ¿O cuál fue uno de sus propósitos? Que el rey le diera el sello. ¿Para qué? Para poder tener poder, para poder tener muchas cosas. Y esto nunca trae nada bueno. Incluso en tu círculo de amistad, en tu círculo de amigos, en tu círculo de trabajo, en tu círculo de cualquier lugar donde te encuentres, ten cuidado con este tipo de personas. Y cuidado de que te conviertas en una de estas personas que influencia, que manipula, que hace cualquier cosa para conseguir algo más. Amén. Y es que hablando de la personalidad del rey, ya venimos a la personalidad de Amán. El rey podemos decir que tiene una mente débil y nosotros debemos de cuidarnos de tener una mente débil que se deje de influenciar, y es con lo que abrimos este episodio. Influencer o influenciado. Un influencer es aquel que influencia obviamente a otra persona, que con lo que habla, lo que dice, busca argumentos para tratar de manejar, de manipular la vida de otra persona de manera muy sutil, de manera que no se vea la manipulación, de manera decir, no, es simplemente una opinión, pero la opinión viene con el trasfondo de decir, yo quiero que cambie y claro, lo voy a hacer con las opiniones que te voy a dar, con todo lo que te voy a decir. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de ser influenciados por esos amanes, porque nos pueden estar rodeando y debemos de cuidarnos de ellos.
Cuando hablamos de la palabra cuidado, es una atención. Nosotros tenemos que tener una atención a las personas que nos rodean. Y es algo que siempre hemos dicho. La palabra misma nos enseña, nosotros debemos de cuidarnos de quienes nos rodean. Porque como dice un dicho por ahí, si no me equivoco, dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Exacto. Entonces, si nosotros andamos con personas que, por ejemplo, son personas que se les conoce porque son groseras, irrespetuosas, van a decir, a pesar de que tú no lo seas, a pesar de que no te hayan escuchado siendo irrespetuoso, Te van a decir, tú también eres grosera. exacto, te van a categorizar como decir, bueno, tú estás con ellos, tú también eres grosera. Claro. Es decir, ese es tu núcleo. Entonces ten cuidado con quien te rodeas. Que te rodees de personas que te acerquen al Señor. Que te rodees de personas que te lleven al Señor. Y que cuando estés haciendo algo malo, esas personas sean capaces de corregirte. No para matarte, sino para llevarte aún más cerca del Señor. Porque esa es la cosa, que muchas veces tenemos malas influencias. Y estos quieren cambiar nuestra manera de ser. Quizás sí, puede ser que nuestra manera de ser algunas partes estén mal, algunas áreas de nuestra vida, pero no quiere decir que ellos la vayan a mejorar. Por eso cuídate y yo quiero que tú puedas analizar todas las personas que te rodean, que tienen influencia sobre ti, que cuando te dicen algo, tú lo tomas en cuenta, lo tomas en importancia. Eso quiere decir que te están influenciando. Eso representa una influencia, alguien que tiene un poder sobre ti, alguien que puede acceder a tu corazón y que cualquier palabra que te diga va a llegar a tu corazón y te va a hacer recapacitar, te va a hacer pensar de decir, por ejemplo, si yo dijese, no, esa flor que tiene Juliet de ese lado está fea. O sea, si yo lo dijera así, por decirlo. O sea, y Juliet dijera, se dejara influenciar de decir, no, pero si la flor está bonita, ¿cómo que está fea? Y te hace pensar, y llega un momento donde ya la flor no va a estar, porque Juliet decidió quitarla, por la influencia que yo tenía sobre ella. Así que si es necesario que tú filtres tus amistades, filtres las personas que te rodean, porque son malas influencias y te están llevando a dañarte, a matarte. Espiritualmente es necesario que te alejes, a pesar de que duela apartarse de esas personas, romper relaciones que quizás desde pequeño has tenido con esas personas, porque son vínculos que has formado, pero es necesario que se rompan. No quiero decir que todos, porque hay amistades que vienen del Señor. Hay personas que Dios ha puesto en nuestra vida, que es necesario que sigamos como buenos ejemplos, porque nos acercan más al Señor. Pero sobre todo, nosotros debemos ser influencers. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gracia. Y cuando hablamos de que influenciar es tener un poder sobre alguien, quiere decir que cuando nosotros salgamos a las calles, que cuando nosotros nos paremos delante de un teléfono o cualquier cosa, que hablemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, nosotros tenemos poder sobre las personas que nos rodean. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Les vamos a decir que se vayan al mundo? No, obviamente les vamos a decir que vengan a Cristo. Entonces aprovecha la influencia que tienes sobre algunas personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que las puedas acercar a Cristo. Porque muchas veces desaprovechamos eso. Confianzas que Dios, que se han permitido entre personas, pero las matamos. Hacemos de ese vínculo algo que no edifica. Al contrario, si somos hermanos en Cristo, debemos de que sea algo unánime. Él me complementa, yo lo complemento. No se trata de discordia, pero que de verdad todos podamos decidir, primeramente, ser influenciados por Cristo. Porque ese es el mejor diseño que podemos tener en nuestra vida. Y cuando Cristo baja su diseño sobre nosotros, ¿qué diseño vamos a impartir a los demás? El diseño del cielo, el diseño de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener. No una mente débil como el rey, porque con una mente débil vamos a perecer en este mundo. Porque los de mente débiles, en cualquier lugar que llegan se dejan influenciar, se dejan cambiar. Pero si hablamos de una mente fuerte, una mente que está centrada y que sabe la identidad que tiene en Cristo Jesús, no importa dónde se pare, si es en la universidad, si es en una licorería, lo que sea, donde llegue va a marcar a Cristo y va a predicar la palabra, va a decir, esto no está bien, esto sí está bien, esto está mal, arrepentirte, busca del Señor. Te va a decir las verdades en tu cara, porque algo que yo quiero que resaltar aquí es que los verdaderos amigos no nos van a tapar. No, porque dicen, no, un verdadero amigo es aquel que te apoya en todo, hasta en lo malo. No, un verdadero amigo es aquel que te apoya en todo lo bueno, pero si haces algo malo, un verdadero amigo te va a corregir. No te va a decir, bueno, dale, yo te apoyo, contá con mi apoyo, cuando sabes que no está bien, porque al fin y al cabo, eso no es un verdadero amigo. No, y también es que el Señor te da, el mismo Señor te puede corregir, el Señor te corrige. Y muchas veces nosotros hasta ignoramos al Señor y seguimos en nuestra terquedad,
seguimos en lo que a mí me parece correcto. Pero pasó hasta ese amigo que te dice, no, no es por este camino, es por este camino. No siga esto que es mejor y te conviene más para ti. Pero ¿qué pasó con el rey Asuero? Él no tenía ningún odio hacia los judíos. ¿Cuál era su odio? ¿Dónde estaba la base de ese odio? No tenía ningún tipo de odio. Fue tanta la manipulación y la influencia de Amán para crearle un odio inexistente, sin base, sin fundamento, al rey Asuero. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿de dónde provenía ese odio? Porque en este caso, el único, vamos a colocarlo así, el único judío era Mardoqueo. Y por causa de Mardoqueo, que incluso hay una parte que en la Biblia que habla sobre cómo lo influencia, diciéndole, este pueblo no quiere humillarse, este pueblo no quiere, le estaba influenciando, hablándole una y otra vez mal acerca de los judíos, solamente por culpa de una sola persona que no se quiso doblegar. ¿Y estaba mal que no se doblegara? No, no estaba mal, porque él no tiene por qué doblegarse hacia otro hombre. Él no se quiso doblegar, así como también los tres amigos en Daniel, y tampoco se quisieron doblegar. Y esto fue lo que detonó el exterminio de los judíos. Pero ¿qué pasa? Aquí se levanta Esther. Aquí vemos una clara diferencia entre Amán y Esther. Como Amán sutilmente, como la serpiente engañaba a Eva, sutilmente le llegaba al rey Asuero diciéndole acerca de los judíos, acerca de esto, acerca de aquello, para influenciarlo, manipulándole poco a poco. Y así trabaja el Satanás, influenciando y metiéndole cosas en la cabeza que no son verdad. ¿Y cómo trabaja el mismo Dios? Con Esther, ayuno y oración, humillación, ella despojándose de sí mismo o de sí misma para poder llegar al rey. Vemos la diferencia una gran diferencia entre cómo obraba Naamán, influenciado por Satanás, y cómo obraba Esther, influenciados, o mejor dicho, por la ayuda del mismo Dios, que es una clara diferencia. Amén. Y es que, bueno, este tema ha quedado a medias, porque todavía falta mucho contenido, porque como tú dijiste, la influencia de Amán sobre el rey era tan grande que se mandaron carta a las 120 provincias para que se diera este edicto. Pero es algo que hablaremos en un próximo episodio porque el tiempo nos quedó corto. Sí, pero es algo que es necesario hablar. Así que bueno, yo les invito a que si pueden, indaguen más sobre este tema, escríbanos en los comentarios, faltó esto, qué pasó con esto, o sea, porque también nos interesa qué puedan pensar ustedes. Claro. Así que bueno, Dios les bendiga y de verdad, busquen del Señor y pasen un filtro sobre las personas que los rodean. Y recuerden, hagan esta pregunta, ¿soy influencer o soy un influenciado? Dios les bendiga.